Para él es el túnel donde su mundo se hizo pedazos. Para ella es el fondo perfecto para una historia de Instagram. El último acto de Meghan Markle en París no fue solo un escándalo, fue el momento en que el trauma más profundo de un hombre se convirtió en el contenido viral de su esposa. Y esta vez la fractura puede ser irreparable. La historia de Meghan y Harry no es solo el cuento de hadas que se torció, es el desenlace brutal de una rebelión que acabó convirtiéndose en una jaula dorada de su propia creación, una marcada por el amor, la traición, la fama y una sed insaciable de relevancia. Pero, ¿quién acabó realmente con la tregua que mantenían? ¿Fue la ambición de Meghan, el dolor de Harry o la maquinaria mediática que ambos han aprendido a alimentar y a temer? Sé lo que estaréis pensando. Otra historia sobre los Sussex. Pero dejadme deciros que esto va más allá del salseo habitual. Este vídeo no es solo la historia de una exactriz provocadora, es la historia de cómo el luto puede ser profanado y convertido en mercancía. Hoy vamos a analizar no solo lo que pasó en París, sino por qué cada segundo de ese vídeo se sintió como una puñalada. Vamos a retroceder al inicio de esta crisis, porque lo que parecía un simple viaje a la Semana de la Moda se convirtió en el escenario de una guerra silenciosa. Y ahí, en la ciudad de la luz, es donde todo se oscureció. Imagina la escena. París, el epicentro mundial del glamour. Las calles son una pasarela, los flashes de los paparazzi rebotan en los adoquines como estrellas fugaces y el aire huele a perfume caro y a oportunidad. En medio de todo, Meghan Markle, la duquesa rebelde, hace su regreso triunfal. Después de meses de un perfil relativamente bajo, vuelve a su elemento natural, la primera fila de los desfiles, rodeada de celebridades envuelta en alta costura. Cada movimiento está perfectamente calculado, cada sonrisa ensayada para las cámaras que la adoran y la diseccionan a partes iguales. Es la imagen del control, la encarnación de una mujer que ha reescrito su propio guión, lejos de los muros grises del Palacio de Buckingham. Para el mundo es el renacimiento de un icono. Para Harry se suponía que era un viaje inofensivo, otra aparición pública, otra actuación en el gran teatro de su nueva vida. Él la apoyaría, como siempre, desde una discreta segunda fila emocional. Por fuera todo parecía perfecto, pero como siempre en esta historia, dentro las cosas eran muy diferentes. Lo que el mundo veía como un regreso al estrellato era en realidad el preludio de una detonación. La atmósfera de París, para Harry, nunca ha sido neutral. Es una ciudad teñida por la memoria de la peor noche de su vida. Cada sirena, cada túnel, cada flash de una cámara es un eco de 1997. Y mientras Meghan se movía por la ciudad como si fuera un plató de Hollywood, algo se estaba gestando. La tensión no estaba en los desfiles, sino en el subtexto, en la elección de cada movimiento, cada gesto. La cosa es que Meghan no solo fue a París a ver ropa bonita, fue a recordar al mundo que ella sigue siendo una pieza clave en el tablero, una jugadora capaz de captar la atención global con un solo movimiento. Y eligió el movimiento más arriesgado, más cruel y quizás más efectivo de todos. Lo que nadie imaginaba era que el escenario de su gran regreso sería también el escenario del crimen emocional más público que se recuerda, un acto que dejaría al descubierto las grietas irreparables de una relación construida sobre la rebelión, pero que ahora parecía sostenida únicamente por la controversia. Todo comenzó como empiezan las peores pesadillas de la era digital, con una historia de Instagram, unos pocos segundos de metraje, casuales en su ejecución, pero devastadores en su significado. Imagina la escena con todo detalle. Meghan Markle recostada en el asiento de cuero de un coche de lujo que se desliza por las calles de París. No va sentada de cualquier manera, tiene las piernas elevadas, cruzadas a la altura de los tobillos, en una pose de relajación estudiada, casi performativa. Sostiene su móvil, grabándose a sí misma. Su rostro, perfectamente iluminado por la luz parisina y suavizado por un filtro, esboza una sonrisa serena, casi beatífica. Es la imagen de una mujer que vive en su propia película, ajena al mundo real. Pero el mundo real, el crudo y brutal mundo real, se cuela por la ventanilla. El paisaje que pasa a toda velocidad no es un fondo neutro. Es el túnel del Pont del Alma. No es un simple punto en un mapa, es un personaje silencioso y terrible en la historia personal de su marido, un monumento no oficial a una de las noches más oscuras de la historia reciente. La publicación, efímera por diseño, fue una bomba de relojería. Al principio, solo los más observadores, aquellos con la memoria histórica afilada, se dieron cuenta de la terrible coincidencia. Luego la imagen empezó a circular,
y la mecha prendió en las redes sociales. La gente estaba simple y llanamente flipando. No era solo la falta de sensibilidad, era la aparente inconsciencia, la disonancia cognitiva entre la tragedia del lugar y la frivolidad de la pose. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía estar tan absorto en su propia imagen, tan centrado en curar su feed mientras atravesaba el epicentro del dolor de la familia a la que un día perteneció? La estética del vídeo era la de una influencer mostrando su vida de ensueño, pero el subtexto era el de una profanación. Cada segundo de ese metraje transformó un simple viaje en coche en un acto de provocación, voluntaria o no. Y la cosa no acaba ahí, porque el silencio que siguió por parte de Meghan y su equipo fue aún más elocuente que la propia imagen. Ni una disculpa, ni una aclaración. Ni siquiera una de esas notas cuidadosamente redactadas por un equipo de relaciones públicas. Nada, solo la misma sonrisa imperturbable en el siguiente evento de la Semana de la Moda. Este silencio no fue interpretado como discreción, sino como arrogancia, como la confirmación de que para ella el túnel era efectivamente solo un lugar, un telón de fondo. Para el mundo era una falta de respeto monumental, pero para Harry, según todos los indicios, fue la materialización de su peor pesadilla, ver el lugar más sagrado y doloroso de su memoria convertido en contenido. En un accesorio trivial para la narrativa personal de su esposa, se había cruzado una línea no solo de buen gusto, sino de decencia humana básica. Y el mundo, que había observado su rebelión con una mezcla de fascinación y escepticismo, empezó a preguntarse si la princesa que se quejaba de su jaula dorada no estaba en realidad construyendo una nueva, una mucho más fría y solitaria, hecha de selfies y silencios calculados. Para entender por qué ese vídeo no fue solo un error sino una detonación, tenemos que hacer algo que a Harry le resulta casi imposible: volver a esa noche. Vamos a retroceder al 31 de agosto de 1997. Imagina el ambiente. París es un hervidero de finales de verano. Diana de Gales, divorciada, liberada de la maquinaria de la corona, pero aún prisionera de su propia fama, está en la ciudad con su nueva pareja, el productor Dodi Al-Fayed. No están de vacaciones, están siendo cazados. Los paparazzi, que en aquella época eran una jauría motorizada y sin escrúpulos, los persiguen sin descanso. Cada cena, cada salida se convierte en un asedio. La noche del accidente intentaban simplemente cenar en el Ritz y luego ir al apartamento privado de Dodi. Buscaban un refugio, pero la persecución era implacable. Para esquivar a la prensa tomaron una decisión fatal: salir por la puerta trasera del hotel y meterse en un Mercedes S280 conducido por Henry Paul, el jefe de seguridad del hotel. La cosa es que ese coche se convirtió en una trampa mortal. Entró en el túnel del Pont del Alma a una velocidad que luego se estimó en más de 100 km por hora, más del doble del límite permitido. Lo que ocurrió después es una secuencia de horror grabada a fuego en la memoria colectiva. El estruendo metálico del coche chocando contra el pilar número 13, el silencio repentino y antinatural que sigue a una catástrofe. Y luego, lo más macabro de todo, el sonido de los clics de las cámaras. Los mismos fotógrafos que la habían perseguido hasta la muerte ahora documentaban su agonía. Dodi Al-Fayed murió en el acto. Henry Paul también. Diana, atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo, sobrevivió al impacto inicial, pero sus heridas internas eran masivas. Fue un golpe brutal. Para el mundo, fue la muerte de la princesa del pueblo. Pero para dos niños que dormían a cientos de kilómetros en Balmoral, fue el fin de su infancia. El príncipe Harry tenía solo 12 años. En su libro de memorias, Spare describe con un detalle desgarrador cómo su padre le dio la noticia, cómo el mundo se detuvo. Para él, ese túnel no es un lugar histórico, no es una anécdota, es el epicentro de su dolor, un agujero negro que se tragó a su madre y lo dejó a él con una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Ha confesado que durante años sufrió ataques de pánico cada vez que se subía a un coche y oía el flash de una cámara, porque ese sonido, para él, es la banda sonora de la muerte de su madre. Cuando Meghan Markle se graba a sí misma, sonriendo, con las piernas en alto, no está pasando por un punto geográfico, está atravesando el kilómetro cero del trauma de su marido. Está convirtiendo un espacio sagrado de duelo en un decorado para su vanidad. Y eso, para un hombre que ha dedicado su vida a intentar escapar de ese fantasma,
no es un descuido. Es un acto de una crueldad psicológica casi quirúrgica, una demostración de que en su mundo ni siquiera el dolor más profundo es inmune a convertirse en contenido. En cuestión de horas, el vídeo de Meghan dejó de ser una simple anécdota en el móvil de una celebridad para convertirse en una tormenta perfecta en el ecosistema digital. La indignación no creció de forma gradual, explotó. Fue una reacción visceral, global y absolutamente despiadada. Twitter, que ahora es X, se convirtió en el epicentro del juicio popular. Se crearon hashtags como Meghan Markle is cruel y Meghan desecrates Diana, que se hicieron tendencia en varios países. La gente no solo estaba criticando, estaba sentenciando. Las palabras más repetidas en miles de idiomas eran irrespetuosa, narcisista, macabra, sin alma. Era como si el mundo entero se hubiera convertido en el guardián autoproclamado de la memoria de Diana. Y es que hay que entender una cosa: Diana de Gales no es solo una princesa que murió. Para una generación entera es un símbolo. Es la princesa del pueblo, la mujer que desafió a la maquinaria fría y calculadora de la monarquía, la que habló abiertamente de su bulimia, de su depresión, de su soledad en esa jaula dorada. La imagen de Meghan sonriendo con un filtro mientras pasaba por el lugar de su muerte fue vista no como un error, sino como un sacrilegio. Los detectives de Internet, esos analistas anónimos que pueblan los foros de Reddit y las secciones de comentarios, se pusieron manos a la obra. Empezaron a diseccionar cada fotograma con la precisión de un forense. Trazaron la ruta del coche en Google Maps. ¿Era realmente el camino más corto entre dos puntos o fue un desvío deliberado? Analizaron el timestamp del vídeo. ¿Coincidía con alguna hora significativa? Cada detalle, por nimio que fuera, se convertía en una prueba en el juicio popular. La narrativa que emergió de este escrutinio masivo fue la de un acto premeditado, un movimiento de ajedrez diseñado para generar salseo, para provocar una reacción y así mantenerse relevante a cualquier precio. Muy bonito, sí señor. Incluso su media hermana, Samantha Markle, con la que no tiene relación, echó más leña al fuego tuiteando: ¿es cierto que mi hermana se estaba haciendo selfies en el túnel donde murió Diana? Eso sería un ejemplo realmente enfermo de turismo de desastres. Lo que empeoró las cosas fue el silencio ensordecedor del equipo de los Sussex. En el manual de crisis de cualquier figura pública, la primera regla es controlar la narrativa, apagar el fuego antes de que se extienda. Pero ellos no hicieron nada. Ni una disculpa, ni una aclaración. Ese vacío fue llenado por la furia colectiva. Fue interpretado no como una estrategia, sino como una prueba de arrogancia. Como una bofetada a los millones de personas que todavía lloran a Diana. El castillo de naipes de la imagen de Meghan como una mujer empática y consciente de las luchas ajenas se vino abajo. De repente ya no era la víctima de la prensa, sino la perpetradora de una crueldad innecesaria y calculada. Y la tormenta, lejos de amainar, apenas estaba comenzando. Mientras Internet actuaba como fiscal y jurado en un juicio público, la verdadera explosión tuvo lugar a puerta cerrada. Lejos de las cámaras, en la aséptica y lujosa suite de un hotel parisino de 5 estrellas, la tormenta perfecta finalmente estalló. Durante años, el príncipe Harry ha sido el pararrayos de Meghan, su escudo humano. La ha defendido de la prensa británica, de los ataques de su propia familia, de cada crítica, de cada escándalo. Se enfrentó al mundo por ella. Abandonó su país, su familia, su vida entera por ella. Pero la cosa es que esto era diferente. El ataque no venía de fuera. La herida se la habían infligido desde dentro. Fuentes cercanas a la pareja, de esas que siempre hablan bajo condición de anonimato pero cuyos relatos acaban siendo confirmados, pintan un cuadro desolador. Al parecer, cuando Harry vio el vídeo y la oleada de furia que estaba provocando, algo dentro de él, algo que llevaba años contenido, simplemente se rompió, explotó. Esa es la palabra que usan los insiders. No fue una discusión de pareja, fue una erupción volcánica. Imagina la escena. Él, un hombre cuya vida ha sido definida por el trauma de perder a su madre de la forma más pública y brutal posible, viendo cómo ese mismo trauma es utilizado como un accesorio estético. Las palabras que, según se informa, le gritó a Meghan resuenan con la fuerza de una traición, cruel, desleal, una traición a todo lo que mi madre representaba. La acusó cara a cara de convertir su dolor más profundo en un prop, en un objeto de atrezo para su insaciable búsqueda de atención en redes sociales. De repente, ya no era el príncipe que había renunciado a todo por amor. Era un hijo.
Un niño roto de 12 años atrapado en el cuerpo de un hombre, enfrentándose a la persona que, en su mente, estaba profanando el recuerdo más sagrado que le quedaba. Según los informes, la discusión fue de tal calibre que dejó atónito a su propio equipo de seguridad, acostumbrado a las tensiones pero no a una confrontación de esta magnitud. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. La supuesta respuesta de Meghan, filtrada a la prensa, es lo que eleva esta historia de un drama personal a un estudio sobre la empatía, o la falta de ella. Se dice que le contestó con una frialdad pasmosa: «Es solo un lugar, Harry, no es de tu propiedad». Si esa frase es cierta, es una daga. Revela una desconexión emocional tan abismal que es casi incomprensible. Demuestra que para ella el túnel del Pont del Alma es efectivamente solo hormigón y asfalto. No es un santuario de dolor, no es la tumba simbólica de su suegra, es un simple lugar, un escenario. Esta frase, real o no, encapsula el núcleo del conflicto: la colisión entre un hombre anclado a un pasado doloroso y una mujer obsesionada con controlar su futuro narrativo sin importar el coste emocional para quienes la rodean. Justo cuando pensabas que la historia no podía ser más surrealista, Meghan Markle añadió una nueva capa de complejidad, una que convirtió el drama personal en un desfile de hipocresía. Horas después de la titánica confrontación con Harry, horas después de haber sido supuestamente acusada de profanar la memoria de Diana, ¿qué hizo? Se retiró a reflexionar, canceló su agenda. Oh, no, 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 no. Bueno, sí, pero solo para reaparecer radiante, serena y perfectamente vestida en la primera fila del desfile de Balenciaga. Sí, has oído bien, Balenciaga, la misma casa de moda de lujo que, hasta hace muy poco, estaba envuelta en uno de los escándalos más turbios y perturbadores de la industria. Una campaña publicitaria que fue acusada globalmente de sexualizar a niños, mostrando a menores de edad junto a objetos que hacían referencia al BDSM. La gente, comprensiblemente, estaba flipando. ¿Qué movida era esta? Aquí es donde el personaje público de Meghan Markle entra en una contradicción casi perfecta. Por un lado tenemos a la activista, a la filántropa, la mujer que junto a Harry ha construido la Fundación Archewell, cuyo objetivo declarado es, y cito, construir un mundo mejor y más equitativo. Una mujer que ha hecho de la protección de los niños y las mujeres una de las banderas de su marca personal. Y por otro lado, la tenemos a ella, sentada, aplaudiendo y sonriendo en el desfile de una marca que para muchos había cruzado una línea roja inaceptable precisamente en ese terreno. La pregunta flotaba en el aire, pesada e incómoda. ¿Cómo puedes presentarte como una defensora de la infancia mientras legitimas con tu presencia a una marca que ha sido acusada de comportamientos tan inapropiados hacia ellos? La defensa oficial, filtrada a través de sus portavoces oficiosos, fue tan simple como inverosímil. Estaba allí para apoyar a un amigo de Mnage Basalia, el director creativo de la marca. Pero los críticos no compraron esa excusa. Lo vieron no como un acto de lealtad personal, sino como un ejercicio de moralidad selectiva. Un ejemplo de libro de cómo, para ciertas figuras públicas, los principios son flexibles y dependen del evento al que te inviten. Para muchos, la conexión entre los dos eventos del día era evidente y demoledora. Primero, una aparente falta de respeto por la memoria de la madre de su marido. Luego, una aparente falta de coherencia con sus propios valores declarados. Parecía que mientras las cámaras estuvieran encendidas y el asiento fuera de primera fila, cualquier alianza era válida, cualquier principio era negociable. No era solo un desfile de moda, era un desfile de contradicciones, una clase magistral sobre cómo la búsqueda de la relevancia puede llevarte a lugares muy oscuros, o en este caso, a la front row más controvertida de París. Y si Harry ya estaba al límite, este movimiento fue como echar gasolina a un incendio que ya estaba fuera de control. Aquí es donde la cosa se complica, porque si das un paso atrás y miras el panorama completo, lo que parece una serie de errores de juicio y meteduras de pata monumentales empieza a tomar la forma de un patrón inquietantemente preciso y repetitivo. Los analistas de la realeza y los expertos en comunicación de crisis han empezado a llamarlo el ciclo Sussex, una especie de manual de instrucciones no escrito para mantenerse perpetuamente en el centro de la conversación global. Y funciona más o menos así. Primero, llega el shock. Es el acto inicial, la provocación. Puede ser una entrevista explosiva con Oprah Winfrey donde se acusa a la familia real de racismo. Puede ser un documental de Netflix donde se airean los trapos sucios de la institución. O puede ser un vídeo casual grabado a las puertas del túnel donde murió la princesa más querida de la historia. El objetivo es el mismo: generar una onda de choque masiva, una oleada de titulares y debate en redes sociales. Segundo, llega el silencio. Una vez que la bomba ha estallado, la pareja se retira estratégicamente de la escena. No hacen comentarios, no dan explicaciones.
Dejan que la controversia crezca, se magnifique y se polarice por sí sola. Este silencio es una herramienta poderosa. Crea un vacío de información que los medios y el público se apresuran a llenar con especulaciones, teorías y, sobre todo, más y más atención. Y tercero, cuando el ruido ha alcanzado su punto álgido, llega el foco. Justo en ese momento, como por arte de magia, anuncian un nuevo proyecto, un nuevo contrato millonario, un nuevo libro, una nueva iniciativa de su fundación Archewell. El escándalo de repente se revela no como el fin, sino como el medio. No es un accidente, es la campaña de marketing. La polémica no es un efecto secundario no deseado, es el combustible que alimenta el motor de su relevancia. Desde esta perspectiva cínica, pero cada vez más extendida, el viaje a París no fue una serie de errores, fue una masterclass de este ciclo. El vídeo en el túnel y el desfile de Balenciaga fueron los actos de shock, el silencio posterior fue la segunda fase, y todos se quedaron esperando el foco, el gran anuncio que capitalizaría toda esa atención. Lo más siniestro de esta teoría es el papel que juega el trauma de Harry en todo esto. En esta maquinaria, su dolor no es un obstáculo a evitar, es el principal activo. Es la materia prima. Cada vez que su herida se reabre, la marca Harry y Meghan gana valor emocional. Su lucha, su dolor, la memoria de su madre, todo se convierte en contenido, en un argumento de venta para su historia de víctimas y supervivientes. Y es aquí donde muchos empiezan a preguntarse si Harry es consciente de que está atrapado en un ciclo que él no puede defender, un ciclo donde su tragedia personal es, al parecer, el precio a pagar por la relevancia continua de su esposa. Tras la explosión de París, la estrategia de la pareja cambió radicalmente. Dejaron de haber gritos, al menos en público. La confrontación dio paso a algo mucho más sutil y quizás más revelador, una distancia glacial, un silencio que lo decía todo. A partir de ese momento, las cámaras, que siempre habían sido sus aliadas y enemigas, se convirtieron en microscopios de alta precisión, buscando las grietas en la fachada de la pareja perfecta. Y las encontraron. Los expertos en lenguaje corporal, esos que leen historias en un parpadeo o en la tensión de una mandíbula, tuvieron un festín. De repente, el mundo empezó a ver lo que antes pasaba desapercibido. Aparecieron vídeos de eventos públicos donde Harry caminaba deliberadamente unos pasos por delante de Meghan, ignorando sus intentos de buscar su mano. La mandíbula apretada, la mirada perdida en el infinito. Un hombre físicamente presente pero emocionalmente a miles de kilómetros. En una imagen que se hizo viral, se ve a Meghan intentando cogerle del brazo en un gesto de aparente complicidad. Y él, en un movimiento casi imperceptible pero cargado de significado, lo aparta. No hay enfado en su rostro. Solo un agotamiento profundo. El análisis online se volvió obsesivo. La gente ralentizaba los clips, los repetía en bucle, los analizaba fotograma a fotograma como si fueran la película de Zapruder. Cada microexpresión se convertía en una prueba. Una media sonrisa de Meghan mientras Harry parecía sombrío se interpretaba como arrogancia, como una prueba de que ella disfrutaba de la situación. Un parpadeo rápido, como un signo de culpa. En cuestión de días, Meghan pasó de ser la duquesa rebelde a la villana de la película, una trepadora sin escrúpulos a ojos de sus detractores, y las imágenes parecían apoyar esa narrativa. Las fotos de paparazzi de esos días son desoladoras. Harry saliendo solo de un evento, caminando a través de un enjambre de flashes que le debían recordar a la peor noche de su vida. No sonreía, no posaba, simplemente caminaba, un hombre atravesando el ruido, con la cara de alguien que lleva el peso del mundo y de su propia historia sobre los hombros. Mientras tanto, Meghan aparecía en otros eventos, a veces sola, siempre radiante, perfectamente compuesta, actuando como si nada hubiera pasado. Pero incluso detrás de esa máscara de serenidad, los analistas notaban algo. Sus ojos, decían, ya no buscaban la aprobación del público, medían el control. Era un juego de ajedrez visual y cada uno movía sus piezas en silencio. Como dijo un insider anónimo a un tabloide británico, en una frase que encapsula perfectamente la situación: ya no es un matrimonio, es una actuación. Y la tragedia es que cuanto más pulida y perfecta es la imagen que intentan proyectar, más rota y fragmentada se siente la realidad que esconden, porque detrás de cada flash de una cámara hay una sombra. Y en París esa sombra tenía inequívocamente la cara de Harry. Aquí llegamos al corazón oscuro de esta historia, porque toda saga sobre la realeza es, en última instancia, una batalla por el control del legado.
Para el príncipe Harry, el legado de su madre nunca fue una cuestión de joyas, títulos o palacios, fue una herida, una responsabilidad sagrada de proteger su memoria de un mundo que, en su opinión, la explotó hasta su último aliento y siguió haciéndolo después de muerta. Diana no era solo su madre, era un fantasma que habitaba en cada titular, en cada susurro, un símbolo que el mundo se negaba a dejar descansar en paz. Y ahora, de la forma más cruel e irónica posible, ese mismo legado se ha convertido en el campo de batalla de su propio matrimonio. La cosa es que, lo que para muchos observadores comenzó como una genuina admiración de Meghan por la figura de Diana, se ha ido transformando con el tiempo en algo mucho más inquietante. Una imitación estratégica, una apropiación de su narrativa. Ya no se trata solo de honrar su espíritu rebelde, se trata de usarlo. Cuando Meghan habla de su lucha contra la maquinaria de la institución, está usando el mismo lenguaje, el mismo eco de la famosa entrevista de Diana en Panorama. Cuando luce sus joyas no es solo un homenaje, es una calculada declaración visual que la conecta directamente con la princesa del pueblo, transfiriendo ese capital emocional a su propia marca. Es una estrategia brillante desde el punto de vista del marketing, pero devastadora desde el punto de vista humano. Porque para Harry, cada vez que Meghan invoca el nombre de su madre, cada vez que se compara con ella, es como si la herida original se reabriera, pero esta vez para ser televisada, para generar clics, para ser, en definitiva, monetizada. La tragedia se ha convertido en una marca registrada. El dolor se ha empaquetado y vendido como una historia de empoderamiento femenino. Y aquí yace la ironía más cruel de todas. Harry huyó de la jaula dorada de la monarquía británica, una institución que, según él, se alimentaba de la imagen y el sufrimiento de su madre, solo para encontrarse atrapado en una jaula nueva. Una jaula construida por él mismo y su esposa, una jaula mediática que, irónicamente, parece alimentarse exactamente de lo mismo. El fantasma del que intentó escapar toda su vida ahora no solo lo persigue, sino que, según esta narrativa, duerme en su misma cama. Y los amigos cercanos a Harry, citados en múltiples biografías y artículos, describen a un hombre profundamente desgarrado. Un hombre que ve cómo la memoria de su madre, lo más sagrado que tiene, se está convirtiendo en la piedra angular de un imperio comercial que él ayuda a construir, pero que, en el fondo, podría estar destruyéndolo. Es la paradoja final. Para mantener viva su nueva vida, parece obligado a vender pieza por pieza el alma de la antigua. Al final, quizás el vídeo del túnel del Pont del Alma no fue ni un accidente calculado ni una conspiración malévola. Quizás fue algo mucho más simple y a la vez más desolador. Fue un espejo. Un reflejo perfecto y sin filtros de la realidad en la que vive esta pareja. Una realidad donde ya no hay líneas claras entre lo público y lo privado, entre el duelo y el contenido, entre el amor y la marca personal. Lo que ese vídeo nos mostró no es solo a una mujer haciéndose un selfie en un lugar inapropiado, nos mostró el ecosistema completo que han creado a su alrededor. Un mundo donde cada emoción, cada conflicto, cada trauma es susceptible de convertirse en un titular, en un post, en un capítulo de su interminable docudrama. Por años el mundo vio un cuento de hadas, el príncipe que escapó de la torre y la actriz que le prometió la libertad. Ahora todo lo que queda es ruido. Dos personas atrapadas entre los engranajes de una maquinaria mediática que ellos mismos ayudaron a construir y que ahora no pueden detener. La tragedia de esta historia es la divergencia de sus miradas. Cuando Harry mira al pasado, ve pérdida, ve el rostro de su madre, ve una herida que nunca cierra. Cuando Meghan mira esa misma historia, parece ver una oportunidad, un argumento, una narrativa poderosa que puede ser utilizada para construir su propia leyenda. Y entre esas dos visiones, el amor, la complicidad, la simple lealtad de proteger el dolor del otro, parece haberse evaporado en el aire de California. El momento del túnel no fue solo una falta de juicio, fue el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Nos enseñó en qué se han convertido. Él, un hombre que persigue desesperadamente la paz, pero que sigue atado al fantasma que define su vida. Y ella, una mujer que persigue la cámara, la atención, la relevancia, incluso si eso significa bailar sobre los lugares más sagrados del dolor de su marido. Y aún así, la pregunta sigue flotando en el silencio que ahora parece reinar entre ellos. Cuando todo lo que tocas se convierte en un escándalo, ¿cómo puedes diferenciar la verdad de la actuación? Tal vez por eso Harry finalmente se rompió. Porque detrás de cada lente, de cada exclusiva, de cada susurro anónimo, quizás vio lo único que ya no podía proteger:
la memoria de su madre, siendo utilizada como una moneda más en el vasto y despiadado imperio de la publicidad. Y quizás la lección final de esta saga es que el mundo no necesita otra foto perfectamente curada, otra declaración cuidadosamente redactada, otra disculpa calculada. Quizás lo que necesita y lo que ellos mismos necesitan es un poco de honestidad, algo mucho más raro que la fama y sin duda infinitamente más peligroso de perder. La historia de Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida, y esa herida, al parecer, sigue abierta, sangrando entre los titulares.